Hola amigos del CDI, soy Caco y en esta ocasión me tomé la libertad de hacer un video acerca del delta. Yo sé que hay muchos videos publicados en el club y la verdad es que todos son muy buenos. Lo que quise yo hacer es adicionar los usos prácticos que en mi experiencia personal utilizo todos los días en mi operación, que me gustaría compartirles porque considero que pudiera serles de utilidad. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Entonces, lo primero es saber qué es el delta. El delta lo que busca es contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo saber cuánto se aprecia o deprecia un contrato de opciones con respecto al precio de una acción? Cuando nosotros hacemos una operación, siempre aparece un corchete de referencia entre el valor del límite, que es nuestro target, y el valor de nuestro stop. Esto se ve en la gráfica de acciones y es un valor de referencia porque lo que estamos viendo ahí es el precio de una acción, no el precio de una opción, ¿no? De un contrato de opciones. Pero yo quiero saber cuál es la relación entre uno y otro. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una empresa que se llama Star Wars Coffee. Sí, lo acepto, soy un geek de Star Wars. Y vamos a suponer que hay un contrato para Star Wars con vencimiento del 10 de septiembre de un precio de compra de 0.98 y un precio de venta de $1 con un strike de 58 y un contrato de put con un precio de compra de 0.97 y un precio de venta de 1.01 que es con un strike de 55 con vencimiento también al 16 de septiembre. Entonces, vamos a suponer que la entrada hay una entrada clarísima en put en ese punto en la gráfica, en un precio de la acción de 57.56, ¿no? Y en el caso de esa marca, en una operación tipo call, que yo entrara cuando el precio está alrededor de 55.5. Entonces, las preguntas que yo haría serían las siguientes. Si yo compro contratos put en un precio de venta de 1.01 cuando la acción cueste 57.56, como lo marca la gráfica, ¿no? ¿Cuánto se valoriza mi contrato por cada dólar que baje la acción? Es decir, si baja $1 a 56.56, si baja el precio de la acción $1 en 56.56 o 56.55, por cada dólar que vaya bajando el precio de la acción, ¿cuánto va subiendo mi contrato put? Porque entre más baje el precio de la acción, más se aprecia mi contrato put. Si por el otro lado compro contratos call a precio de $1, a precio de venta, cuando la acción está en 55.5, ¿cuánto se valoriza mi contrato de opciones por cada dólar que suba la acción? Es decir, cuando vea que la barrita llegue a 56.5 o 57.5, ¿cuánto va a valer mi contrato de opciones? Eso es precisamente lo que nos da el valor del delta. Entonces, resumiendo, la definición del delta es la variación del precio de un contrato de opciones por cada dólar que suba o baje el precio de una acción. Y esto se puede configurar en el Thinkorswim para que sea una de las columnas que podamos ver como referencia. Por ejemplo, aquí tenemos a SPY, y tenemos un contrato call que tiene un valor de delta de 0.48, ¿no? En este caso son las características de ese contrato, un precio bid de 1.04, un precio as de 1.05, un strike de 217.5, vencimiento 5 de agosto, y ahí mi delta sería 0.48, contrato similar put, que es el primero in the money, en nuestro contrato cuesta 0.89 a precio de compra, de venta, perdón, y el delta sería 0.44. Entonces, esperemos que esto quede claro como la definición del delta. Está buenísimo, ya sé lo que es el delta, pero ¿cómo lo uso? ¿Cuál es el uso práctico que me puede dar en mi operativa diaria? Entonces, les voy a dar dos usos prácticos que son los que yo utilizo generalmente. El primero es
porcentaje de apreciación. Entonces, ¿qué es el porcentaje de apreciación? Es el porcentaje que varía un contrato de opciones por cada dólar que suba o baje la acción. Es decir, en este caso no es un valor numérico como el delta, sino su equivalente en valor porcentual. ¿Y cómo lo puedo saber? Es una fórmula muy sencilla. Entonces vamos a ver este contrato, que es el mismo que habíamos seleccionado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Si yo compro a un precio de 1.05 y sube $1 el precio de la acción, mi contrato se va a apreciar 0.48 centavos, por lo tanto, mi contrato va a valer 1.53, es decir, se apreció 47.71% con respecto al precio al que lo compré. Aquí lo podemos ver. El delta entre el precio de compra me da mi porcentaje de apreciación. De la misma forma, si yo tengo este contrato put y tengo ese delta que es 0.44, si la acción baja, en este caso $1, si el precio baja $1, mi contrato se va a apreciar 0.44. Si yo lo compro en 0.89, después de que baje $1, mi contrato va a valer 1.33 centavos y eso significa que mi contrato se apreció 49.44%. ¿Cómo lo sé? Es muy sencillo. El porcentaje de apreciación es el delta entre el precio en el que compré el contrato y eso es igual a 49.44%. Entonces, en general, la fórmula es muy sencilla. El porcentaje de apreciación es igual al delta entre el precio de compra, por ejemplo el ASC, por 100. Eso está muy bien, pero realmente ¿para qué me sirve? Realmente, ¿cómo lo puedo utilizar en mi operación diaria? Aquí está realmente el uso práctico. Contratos con mayor porcentaje de apreciación tienen recorridos más cortos para llegar al target. Eso hace sentido. Si por $1 se aprecia más un contrato que otro, pues obviamente va a llegar más rápido a un 10%, a un 20%, a un 30%. Es decir, en la gráfica veríamos que la distancia para llegar al target va a ser menor de un contrato con respecto al otro si su porcentaje de apreciación es mayor. Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico de esto. Vamos a suponer que tenemos esos dos contratos. Tenemos dos contratos, uno cuesta 1.05 con un valor, ese es el precio de venta, con un delta de 0.48. Y tenemos otro contrato que cuesta 0.80 centavos con un delta de 0.41. Fíjense que en este caso el valor es 0.48, pero en este caso es 0.41. El hecho de que el delta sea mayor no significa que vaya a llegar más rápido a un porcentaje de target, por ejemplo, 10%. Eso es lo que vamos a ver, cómo determinar cuál es el mejor contrato entre ambos. Y eso está muy bien. Entonces, ¿por qué estos dos contratos? Por si se están pensando, bueno, los dos tienen un buen volumen, los dos tienen un buen open interest y los dos tienen un spread menor al 10%. Entonces, los dos pueden ser buenos contratos. Si los dos son buenos contratos, pues yo quiero uno que me ayude a llegar más rápido a mi target. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular el porcentaje de apreciación para saber cuál contrato va a llegar más rápido a mi target. Aplico mi fórmula. Porcentaje de apreciación es igual al delta entre el precio de compra por 100. Entonces, en el primer caso, si compro a market, me va a tomar el precio de venta. Eso va a ser igual, al porcentaje de apreciación va a ser igual a 0.48 entre 1.05 por 100. Eso es un porcentaje del 45.71%. Es decir, el porcentaje de apreciación es ese valor. En el segundo caso, si compro a market, el precio de compra sería en 0.80, entonces compraría ese contrato, el delta es 0.41, aplico la misma fórmula y fíjense como en este caso el porcentaje de apreciación es mayor. Es decir, que en este caso, este contrato llegaría más rápido a mi target. ¿Por qué? Porque se aprecia más
cuando va subiendo el precio de la acción. ¿Ok? Espero que sea claro este uso práctico, ¿no? Es muy sencillo. En resumen, porcentaje de apreciación es igual al delta entre el precio del valor que yo esté comprando por 100. ¿Y eso qué significa? Que entre más se aprecie mi contrato, más rápido llego al target porque el recorrido va a ser menor. ¿Ok? Entonces, entre dos contratos muy similares, me conviene escoger el que tiene un mayor porcentaje de apreciación. Ese es el primer uso práctico. El segundo uso práctico es, yo quiero saber cuánto se tiene que recorrer el precio para saber cuánto tiene que recorrer el precio, para saber cuánto tiene que moverse el precio de la acción para llegar a mi porcentaje de target objetivo. Es decir, cuánto se tiene que mover el precio de mi acción si mi contrato, si yo quiero un 10 o 15% o 12% o 20% o 30% de target. ¿Y eso cómo se calcula? Es una simple y sencilla regla de 3. Pues, por ejemplo, en el mismo caso que venimos manejando, si por $1 mi contrato se aprecia 45.71 y para un call y para un put 49.44, ¿cuánto tiene que variar el precio de la acción para llegar a mi target objetivo? Si hacemos la regla de 3, nos va a quedar la siguiente fórmula. La variación del precio de la acción va a ser igual a el porcentaje de target entre, es el porcentaje de target que yo quiero entre el porcentaje de apreciación, que es el que acabamos de aprender cómo calcular. Y eso lo que me va a decir es cuánto se tiene que mover el precio de la acción para llegar a mi target. En el caso de un contrato call, este valor se tiene que sumar al precio de la acción. Y entonces tengo una referencia de cuánto es lo que tiene que costar la acción para llegar a mi target, o se resta en el caso de un put. Vamos a ver un ejemplo para que quede bien claro. Si el precio de SPY es 270, si yo veo la gráfica y veo que el precio de SPY es 217.25 y compro un contrato call, ¿cuánto se tiene que apreciar el precio de la acción para que yo llegue a un 15% de mi target? Entonces, estas son las características de este contrato de opciones. Es un contrato que tiene un valor a la venta de 1.05 y un delta de 48. Entonces, yo ya sé, por lo que acabamos de calcular, que el porcentaje de apreciación, es decir, el delta entre 1.05, que es el ask por 100, me da 41.71%. Y el valor de eso me lo utilizo para hacer la variación del precio de la acción. Aplico la fórmula que acabamos de ver, porcentaje de target que quiero entre el porcentaje de apreciación. ¿Eso qué significa? 15%, que es el porcentaje que yo quiero, entre el porcentaje de apreciación, que es el 47.71, eso significa que el precio de la acción tiene que subir 0.33 centavos para que yo llegue a mi target. ¿Eso qué significa? Que aproximadamente si compré en 217.25, se mueve 33 centavos para que llegue al 15%. Cuando el precio de la acción llegue a 217.58, llegaré a mi target. ¿Ok? Tip, si es un contrato put, este valor de la variación de la acción se la tengo que restar al precio de la acción, porque entre más pierda valor la acción, más se aprecia mi contrato put. Esto se escucha muy bien de manera teórica, pero también se vale decir, bueno, y en la práctica yo no voy a estar calculando eso en mi operativa diaria. Lo que yo hice fue agregar estos valores dentro de las variables que yo veo en mi contrato, en el Thinkorswim. Me gustaría enseñarles cómo lo hice por si a ustedes les es de utilidad. Entonces, aquí tenemos lo que es el Thinkorswim. Estoy en la parte de Trade. Pueden ver ustedes aquí que estoy en All Products y aquí tengo listados, por ejemplo, los contratos de SPY para esta semana. Me voy aquí, hay una opción que se llama Customize, ¿no? La voy a abrir. Y lo primero que tendría que hacer es, para agregar el valor del delta, lo único que tendría que hacer es buscar el valor delta, seleccionarlo y agregarlo.
En este caso, yo ya lo hice. Si ustedes ven aquí, estas variables que yo tengo aquí son variables que aparecen como un pergamino, ¿no? Estas son las variables que son variables custom. Aquí como ya tengo 4, la siguiente variable custom va a ser la 5. Si ustedes no han configurado ninguna variable, lo primero que les va a aparecer es esta es la variable custom 1. Entonces seleccionan la primera que vean, ¿no? Y lo que hacen es configurarla. La agregan. Está un poco lento aquí el tema. Y aquí le van a poner, por ejemplo, porcentaje de apreciación, ¿no? O APR si lo quieren abreviar. Se van aquí a la segunda pestaña que tienen aquí para editar. ¿Y qué dijimos que era? Era muy sencillo. Porcentaje de apreciación es igual a el delta entre el valor de compra, en este caso, por ejemplo, el ask, y todo eso lo multiplico por 100, ¿ok? Eso es lo que, lo que calcularíamos, y en ese momento le daríamos OK, ¿no? Y Apply, y en ese momento ya tenemos esa variable configurada. Mira, de hecho, a ver, déjenme aquí la quité. Porcentaje de apreciación. Aquí se la voy a agregar. Y aquí ya la tengo yo agregada. Por ejemplo, esta variable de BS15 es cuánto tiene que variar el contrato para llegar a un 15% de mi valor de target. Por ejemplo, para hacer eso, agarraría lo mismo, una variable custom, la agrego, y ¿se acuerdan qué es lo que teníamos que hacer? Que le voy a poner BS15 o BS15, por ejemplo. Performance aquí me está traicionando. Ahí está. Entonces, lo que yo tendría que poner es, primero tengo que calcular el valor del porcentaje de apreciación, que eso sería igual al delta entre el precio ask, y todo eso lo multiplico por 100. Eso es lo que vemos como el porcentaje de apreciación. Y que se acuerdan que dijimos que lo que tengo que hacer es dividir el porcentaje de target que yo quiero. En este caso, por ejemplo, sería 15 entre este valor, y eso es lo que me daría cuánto es lo que tiene que variar para que llegue a un 15%. ¿Ok? Y esos valores son muy útiles para tenerlos de referencia, para ver, por ejemplo, si la acción se está moviendo bien en ese día, qué tanto se tendría que mover para un 10, para un 15%, y en ese sentido tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, el último tip que les quiero yo hacer es el siguiente. Consejos. Esto que estamos haciendo es un cálculo y es estimado, no es ciencia exacta. Si ustedes lo tienen configurado y el valor de la acción ya llegó ahí y ustedes dicen, pero ¿por qué no está tomando mi target? Es porque en realidad es un estimado, no es ciencia exacta. Tienen que tomar en cuenta que es una referencia. Algo muy útil que a mí me ha servido es, si yo sé en promedio cuánto se mueve la acción en la cual estoy operando, yo puedo saber qué tanto porcentaje puedo meter en base también al delta. Por ejemplo, si yo sé que SPY se mueve entre $1.50 aproximadamente en promedio por día, bueno, ya sé que si mi delta es 0.48 o 0.5, me da tranquilamente porcentajes de 10-15%, considerando que no lo voy a agarrar en el alto y bajo del día. Tendría yo que tener mucha suerte, pero muchas veces cuando uno tiene targets del 30, 40, 50% en operaciones intradías, es porque yo tuve la oportunidad de escoger un contrato con un delta muy grande, con un recorrido en la acción bastante grande en ese día, que me permitió llegar. Entonces, un buen tip es como referencia saber cuánto se mueve el precio de la acción para saber cuánto en base al delta puedo yo meter, si 10%, 15%, 12%, etcétera.
Y por último, como les decía, en base al contrato que elijas, hasta cuánto se puede mover tu contrato y cuánto target te puede dar. Entonces, en resumen, el delta es una variable que me dice cuánto se aprecia o cuánto varía el precio de un contrato de opciones por cada dólar que baje o suba el precio de la acción. Eso me sirve para calcular el porcentaje de apreciación, que es el valor del delta entre el precio de compra por 100, y ese porcentaje de apreciación me puede ayudar a seleccionar un contrato con un mejor porcentaje de apreciación, porque eso me va a representar recorridos más cortos para llegar a mi target. Y como referencia, puedo yo tener como unas variables también en el contrato, cuánto es lo que se tiene que mover el precio de la acción para que yo llegue a mi porcentaje de target deseado, también en base al valor del delta. Esas son variables que se pueden configurar en la plataforma de TOS, yendo a Trade, Customize, ahí creo mi variable, y en ese sentido ustedes los pueden agregar a su menú de opciones y tomar decisiones rápidas en el momento de operar en el día a día. Eso ha sido todo por mi parte. Espero que no haya sido muy confuso. Espero que les haya gustado. Ojalá me puedan dar sus comentarios y de verdad me encanta publicar estos videos porque me encanta compartir lo que voy aprendiendo. Un abrazo a todos. Soy CDI, muy emocionado que mañana empiece el bootcamp aquí en México, que voy a estar con nuestro máster Geniuk y con toda la ilusión de aprender todo lo que se va a ver en el bootcamp. Les mando un abrazo y bueno, muy buena tarde a todos. Soy su amigo Caco.